Buenas tardes, querida maestra. Este es nuestro video explicativo donde mostramos nuestra planeación de historia como trabajo final en la asignatura Conciencia Histórica. Mi equipo está conformado por José Gamaliel, Edwin Alexander y su servidor Luis Gerardo. ¿Ok? Antes de comenzar explicando la planeación, vamos a hablar un poco sobre la relevancia del estudio de la historia en la educación obligatoria mexicana, sobre la relación de historia y formación ciudadana en telesecundaria, los tipos de evaluación formativa y los procesos históricos relacionados con la secuencia didáctica que se elaboró. Bien, yo voy a hablar sobre la relevancia del estudio de historia en la educación obligatoria mexicana, de los cuales nosotros destacamos 5 puntos importantes, los cuales son identidad nacional, formación ciudadana, valoración de la diversidad, desarrollo de habilidades y conexiones con el presente. ¿Está bien? Bueno, empezaremos con la identidad nacional. Dentro de la identidad nacional se destaca que la historia es fundamental para los estudiantes mexicanos, ya que como sabemos, muchos no saben ni siquiera de dónde provienen o por qué vienen muchas preguntas de que por qué son de distinto tono de piel, a qué se le llama mestizo, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo eso, vamos a hacer que comprendan su pasado, su cultura y su identidad como mexicanos. Después sigue la formación ciudadana, que es el estudio de la historia que proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender el funcionamiento de la sociedad, el sistema político y los derechos y responsabilidades ciudadanas. Como bien sabemos, en los libros de historia vienen muchos acontecimientos que pasaron, váyase la redundancia, hace mucho tiempo, donde vienen muchos acuerdos, muchas guerras, muchos tratados, muchas cosas que pasaron para que tuviéramos el sistema político de hoy en día. La valoración de la diversidad, que permite que el estudiante comprenda la diversidad cultural y ética y la sociedad de México, como lo acabo de mencionar, que ellos mismos comprendan de dónde provienen, por qué tienen esas culturas, por qué esos rasgos, por qué, en pocas palabras, por qué son así. El desarrollo de habilidades, en donde el estudio de la historia también promueve el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales en los estudiantes. Bien, como sabemos, la enseñanza de la historia puede llegar a ser un poco aburrida. A muchos alumnos pueden considerar que esto es algo muy aburrido. Muchos dicen, ay, no, es que hay que aprenderse fechas. Pero no simplemente se basa en eso. No solamente es aprenderse como tal unas fechas, sino también es como enseñarles qué es lo que pasó y que tengan un aprendizaje significativo sobre eso. Y también con las conexiones en el presente, como bien lo dije hace un momento. El pasado está muy conectado con el presente. ¿Por qué? Porque de él proviene todo lo que hay hoy en día. Ahora vamos con lo que es la relación histórica y la formación ciudadana en la telesecundaria. Para empezar tenemos lo que es el conocimiento del pasado. Pues la historia nos ha enseñado los acontecimientos, sucesos y procesos que se han llevado a cabo desde un inicio hasta un presente, que es el que conocemos ahora. De ahí lo que el estudiante aprende son los acontecimientos que han formado a su comunidad, los que también le han dado su cultura, incluso a las instituciones, para abarcar todo lo que conoce hoy y plantar su propia historia hasta combinarla junto con la historia que ya ha sucedido y ya se ha abarcado. Bueno, les comenzaré hablando de la primera parte de nuestra secuencia didáctica de historia, que el inicio tendrá una duración de aproximadamente 25 minutos, en donde el docente, antes de iniciar la sesión, los introducirá de una manera más intuitiva. ¿Cómo se va a hacer esto? Esto se va a realizar mediante una indicación que se les dará a los alumnos, que será que ellos mismos tendrán que vendarse los ojos y no tendrán la posibilidad de ver nada. Una vez que se corrobore que ya no pueden ver, el docente les proyectará un video, que por obvias razones no lo podrán ver, pero lo podrán escuchar. Una vez que lo escuchen, el docente les preguntará cuál es su interpretación del video, cuál es la interpretación de lo que ellos escuchan y si saben de qué trata el video. Cuando acaban de escucharlo y cuando acaban de dar sus opiniones, el docente les dirá de qué trata el tema que van a tratar en la secuencia y les dará las opiniones esperadas. Bueno, pues yo voy a explicar un poquito más acerca de lo que es el desarrollo. Y para esta parte vamos a tener en cuenta las diapositivas. ¿Por qué las diapositivas? Principalmente porque es un recurso tecnológico que nos permite tener más la atención de los estudiantes, basado en que tenemos más imágenes como para basarnos y que se dé una idea a más escala de qué acontecimientos están pasando y cómo, pero sobre todo
por qué, ¿no? Entonces directamente esto, además de darse una idea directamente a su interpretación, pasa a ser un plano un poquito más fuera de la imaginación y ahí pueden tener ellos una idea más clara de cómo era el armamento, cómo eran los soldados, la vestimenta, las propagandas, todo este tipo de características que al final de cuentas forman parte de la Primera Guerra Mundial. Que hay que dejar bien en claro que a partir de esta explicación hay que hacer estas diapositivas bastante interesantes, ¿no? Para el estudiante, ya que a partir de estas diapositivas se puede dar una idea mucho mejor y sobre todo tengan conceptos muy clave. La idea de las diapositivas también es que se hagan directamente, no como unas diapositivas como con mucho texto, sino simplemente sean más visuales directamente, porque la explicación, como otros, como los docentes, debemos tenerla pues ya prácticamente así, ¿no? De la derecha y al revés, que es lo que cuenta directamente en la sesión. Y las diapositivas más que nada es como un apoyo, en donde podemos ir acompañando tanto a lo mejor de alguna que otra dinámica, o sobre todo, pues este apoyo directamente con parte de las imágenes, ¿no? Y bueno, en esta parte lo que tenemos más en cuenta es que se vuelve a repetir la actividad precisamente de la que hicimos al inicio, donde se vendan los ojos. Y después de eso, pues ellos tienen que irse imaginando los sonidos que acontecen en el video. Que de hecho el video es sacado de un videojuego. Entonces directamente trata sobre la Primera Guerra Mundial. Y se da una idea más clara. Y esto se me hace muy interesante porque directamente el estudiante no va a ver el video, simplemente lo va a interpretar con los sonidos. Y cuando lo interprete, él tiene que crear una historieta de manera individual. En donde, en base a la explicación de que nosotros como los docentes dimos previamente, él va a tener que hacer su propia historieta basado en lo que nosotros le dijimos, en lo que vio y también en cómo lo interpreta, ¿sabe? Esto es con ayuda también de su propia interpretación sobre la que acontece en el video. Y en el cierre se vuelve a retomar esto. En esta parte del desarrollo yo creo que sí se van a llevar bastante tiempo, puesto que es una historieta y por lo general tienden a llevar pues más en claro como qué historia van a contar, qué colores van a usar, qué van a dibujar sobre todo, y fomenta mucho su creatividad directamente, y también forma parte de este desarrollo cognitivo, en donde él crea este conocimiento a partir de su interpretación, y basado en lo que ya les narraste tú como docente, ¿no? Es muy interesante, y a lo mejor, aunque no todos los grupos directamente apoyen a esta estrategia, sí queda en claro que suele ser algo muy controversial, ya que es muy interesante para ellos, y a lo mejor, como decía, no se puede adaptar a todos los grupos, pero no deja de ser una actividad muy interesante. Y vamos a retomarla nuevamente en el cierre. Bien, ahora tenemos lo que es nuestra actividad de cierre. En la actividad de cierre vamos a utilizar una herramienta llamada Script. Es una herramienta digital e interactiva, y esta la tenemos como un fin que sea más interactiva con el alumno, tenga un mejor análisis de lo que aprendió a lo largo de esta sesión. Básicamente nosotros ponemos que a través de la herramienta digital Script, el docente utilizará cajas sorpresas. Aquí en estas cajas sorpresas se incluye lo que es información para generar una evaluación mediante contesta preguntas de opción múltiple, ¿ok? Aquí dice que vendrán diferentes conceptos, datos interesantes sobre los acontecimientos, causas e incluso armamento de la Primera Guerra Mundial. Esto, como ya habíamos dicho, para que el alumno tenga una mejor evaluación y sea más interactiva esta actividad. Córtalo. Bueno, para finalizar, el docente va a transmitir el video que transmitió en un inicio, pero ahora con los alumnos sin los ojos vendados. ¿Esto para qué? Para ver qué plasmaron en su historieta y qué fue lo que ellos escucharon, comparar cómo ellos notaron el video vendados y no vendados.